Titularé estas reflexiones como la fotografía intervenida o la deconstrucción de la realidad en Latinoamérica. Este título responde a lo que ha sido, en el constante de los años, mi actividad. Por el un lado, centrado mi trabajo en la investigación de la fotografía ecuatoriana, el devenir de esa fotografía histórica, y por el otro lado, la creación de mi propia obra. Inmersa en las múltiples tendencias actuales de la fotografía latinoamericana y la explosión de imágenes en el mundo, mi proceso creativo encontró su cauce en la fotografía intervenida, logrando de esta manera conservar los vínculos con la historia de la fotografía en Ecuador y la historia de una cultura y de una sociedad específica, y logrando una narración fotográfica identitaria propia. La fotografía intervenida, apoyándose en dispositivos técnicos exteriores, no es una simple manipulación. La yuxtaposición de fragmentos visuales distantes en el tiempo y con el auxilio de los archivos fotográficos tiene la intención de significar la fotografía, de darle sentido, un sentido profundamente crítico en sociedades latinoamericanas truncas, violentadas, negadas. En un ejercicio de deconstrucción crítica y analítica de los conceptos desde el seno de sí mismos, que pretenden desmontar los sentidos hegemónicos y provocar experiencias de lo imposible en las paradojas planteadas. En ese sentido, distingo dos formas de deconstrucción de la imagen: una interna, imagen construida, consistente en la puesta en escena previa a la toma, que en el caso de nuestra cultura ha acudido con frecuencia a elementos simbólicos o míticos o rituales de los pueblos originarios en el espejo de un sincretismo cultural, y la externa, el fotomontaje. La imagen se desarma constantemente, ya sea en el momento del fotomontaje o en el momento previo a la toma. Arranca fragmentos de realidad para construir profundamente una ficción, sin embargo, una ficción más real, convertida en verdad subjetivada, política, rebosante de memoria, profundamente insurreccional. Y ahí reside su modernidad, en esa descomposición del orden de las cosas para dejar abierto un devenir, un orden tal vez distinto o un desorden en el marco de una incertidumbre que en este momento en todo el mundo lo sentimos intensamente. El montaje es una toma de posición tópica y política, una imagen del tiempo que trasciende y hace explotar el documento de la historia y la disposición de los sujetos. Sin embargo, en esta relación binaria de imágenes, la histórica y la personal, en mis series iniciales, la primera y capital interrogante que afronté fue preguntarme a mí misma si había superado ese inconsciente colectivo que está dentro de nosotros, que es una manera de fotografiar al otro. Y la serie del fondo de la memoria Vengo nuevamente me enseñó que no lo había superado, que yo fotografiaba de la misma manera que lo habían realizado los imagineros en el fines del siglo XIX e inicios del XX. La personificación de un espacio, otro, al interior de las imágenes confrontadas, que constituye en sí mismo un acto de denuncia de una realidad que está oculta y desoculta al tiempo y que nos interpela. Esas fueron las motivaciones detrás de esta primera serie fotográfica. Luego de este primer ensayo, titulado Del fondo de la memoria, trabajé un segundo, que es el caso de la serie titulada Vidas en clausura. Hacia la década de 1980,
en el convento de las Conceptas en Arequipa. Al momento de recorrer esas celdas, escuchaba, miraba las voces de mujeres que habían sido recluidas en ese convento. Entonces, nuevamente recurrí al fotomontaje, escenarios de esas celdas del convento con imágenes fotográficas históricas. José Antonio Navarrete afirma esta serie que parece de entrada una indagatoria de base histórica en formas diversas de vínculos de la mujer con la vida de clausura, pero bien miradas estas imágenes resultan un comentario visual sobre las políticas de exclusión de las mujeres de la vida pública y del territorio del deseo. Una de las virtualidades del fotomontaje es buscar la presencia de los ausentes, una presencia invisible pero poderosa. Ir a los lugares de los hechos para emplazar la desmemoria humana. En un tercer ensayo, o tal vez una serie tan solo, recurrí a la cartografía como testimonio y en esa cartografía volvieron los fantasmas de los campesinos ecuatorianos que habían luchado para recuperar la tierra de sus ancestros. Me apoyé justamente en retratos anónimos de campesinos de la costa ecuatoriana para elaborar la serie Tenguel o El tamaño del tiempo. La tentación de aproximarse a los límites de lo intemporal inherente a la fotografía dio paso a una nueva experiencia que me confrontó con el desierto como aporía para proponer una línea de fuga del tiempo histórico. Desierto abordado como realidad y ficción, palpable y metafórico, nada y al mismo tiempo rebosante de nada. El desierto y la huella del hombre en él, o la ausencia de una huella. Es en cierta forma el silencioso escenario de una extraña, indefinible dialéctica, muerte-vida, vida-muerte. Una convocatoria a la conciencia vital cuando el ser humano se debate atropelladamente entre el progreso sin límites y su sobrevivencia como especie en el planeta, momento que creo que lo estamos viviendo actualmente. Así nacieron mis últimas series fotográficas, montajes que tienen como escenario el desierto. Fue el blanco papel fotográfico el que me llevó a proyectar en las imágenes del desierto. Confronté un cortejo fúnebre, sombras que parecían irrumpir en la soledad del desierto, en el marco de un elemento cultural andino de enorme potencia. Con la muerte ocurre la continuidad de un mismo viaje vital, la muerte como continuidad de manera otra de la vida. Paso a citar a Carlos Brinardelo en su libro Simbología prehispánica. Él dice que el desierto, como todo escenario sagrado, es el lugar por donde el pensamiento mítico supone el paso del espacio a lo no espacial, del tiempo a lo inmemorial. A esta serie seguirían 2 intentos en torno al desierto. El primero fundado en la fotografía directa, pero sin olvidar del concepto del montaje, esa necesidad de confrontar los tiempos en pos de abrir el espacio a un devenir hacia, esta vez en torno al secuestro del cuerpo y el alma de la mujer, sometida a la fatalidad blanco-negro, sensualidad y condena, esplendor y derrota. Estaba manejando en el desierto norte del Perú, alrededor de 1.200 kilómetros de nuestra frontera ecuatoriana peruana. Manejando, divisé botada en el desierto
un fragmento de civilización, un objeto de civilización que era un maniquí que había sido botado en el desierto. Detuve mi mirada en este maniquí y no fue por azar. Creo que buscaba la imagen figura de un algo que me traspasaba, me envolvía hasta vaciarme. Esta serie del maniquí es la construcción de una destrucción, un elemento. Deberíamos preguntarnos si de civilización o barbarie. La estructura del lugar, es decir, el desierto, participaba empáticamente de la violencia de la historia personal. Es como si la herida infligida al maniquí se convirtiera en el espacio entero frente a la cual se quebró mi mirada. ¿Acaso no se quiebra nuestra mirada? Finalmente, hay una última serie fotográfica, nuevamente en el desierto, donde la impronta del tiempo vivido y al mismo tiempo mítico, una talla antigua en madera, como alegoría del recuerdo contrastado con la memoria, una imagen que recuerda un tiempo preciso ya vivido, una belleza sacrificada en conjunción, disyunción, con una memoria del desierto. En cierto sentido, estas dos últimas series tienen elementos en común. La preeminencia del gris velando las huellas de la violencia, de la muerte, las encontramos en el maniquí. Mientras tanto, en el último, el color rojo, el cinabrio y otros pigmentos coloreados estimulan la vida, niegan la primacía de la muerte sobre la vida. Cada uno de los dos ensayos como un momento concreto dentro de un trabajo más amplio en desarrollo, angustia y zozobra, serenidad y paz en la soledad del desierto. Imágenes concebidas como la plasticidad del devenir y de la vida, en palabras de Nietzsche, y el espacio, el gran espacio, amigo del ser, de Clara Bachelard. Cerraré estas frases subrayando las múltiples virtualidades de la relación entre la fotografía histórica y la creación contemporánea. Reciente, bueno, no tan reciente, previo a la cuarentena, asistí a un taller en hidrafotografía en la Ciudad de México. Era febrero del 2020, con el catalán Joan Fontacuberta. Me llamó la atención mucho su taller por lo que representa su actitud radical en cuanto a la presencia de la fotografía histórica y del pensamiento fotográfico de un autor de nuestros días. Se trata de fotografías históricas, parcialmente devoradas por el deterioro de la emulsión, hasta quedar convertidas en imágenes truncas, fantasmales, piezas de crisis y deterioro humano. Lo calificaría de modo arbitrario como una estética del olvido, allí donde el olvido disuelve la memoria y revela el deterioro final, que es la imposición del olvido sobre el recuerdo congelado de una fotografía. Me pregunto, retomando la obra de Joan Fontacuberta y los múltiples trabajos que hoy en día hacen fotógrafas y fotógrafos en nuestros países latinoamericanos, si no estamos pisando los terrenos de la posfotografía. La fotografía es un desarrollo propuesto por Occidente y lo que sea posible expresar en ella sigue siendo en un cierto sentido ajeno a nosotros. Sin embargo, y precisamente a causa de esta ajenidad que está en el origen del arte latinoamericana, en sus diversas manifestaciones reside su originalidad, su vitalidad y constante criticidad. Creo que podemos decir que los latinoamericanos llevamos en lo profundo de la derrota
esa fuerza crítica, somos a contracorriente lo que nos constituye distintos y nos coloca en el terreno de la revuelta política.